Continuamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso. Bien, nuestro tema es sembremos justicia en nuestras decisiones. Pero ustedes dirán, ¿y qué es la justicia? ¿O qué entendemos por justicia en general aquí en nuestro país? A ver, es una palabra que se usa mucho, por ejemplo, cuando a alguien no le han dado un salario que corresponde a su trabajo, dice, eso no es justo. Entonces es cuando las cosas no son o por igual, o cuando la cosa no ha sido como lo equitativo, me parece que es lo que se piensa que es justicia. También a eso, hermana Lucely, habría que añadirle que la palabra justicia está muy relacionada también con el marco como de lo legal. Es decir, cuando vemos que, por ejemplo, hay muchas personas privadas de la libertad por cosas que no han hecho, se convierte eso en un acto de injusticia, como cuando no hay transparencia, como cuando no hay como una rectitud en ciertas formas de proceder, que la gente dice, no, eso no es justo. Ustedes han dicho ya algunas realidades que no favorecen la justicia. ¿Qué otras podríamos decir? Yo, por ejemplo, les digo, cuando en una tienda uno paga y la persona que le recibe uno el dinero y le da las vueltas, nos da malas vueltas y yo me las llevo. Eso sería también un acto de injusticia, ¿no es cierto? Para con esa persona y pues para con el mismo negocio. Mire que me hizo recordar otra cosa, que es cuando los indígenas cobran la justicia, entonces castigan al que fue a robar, tienen una manera de hacer pagar, digamos, la justicia, los ajustician de alguna manera distinta a lo que nosotros hacemos. Ellos dan conrejo, los ponen al piso, es otra manera de hacer justicia. Y ya que el padre se metió en ese contexto de la tienda, del barrio, de lo cotidiano. Lo día a día, lo que la gente sí, vive. Es que yo, por ejemplo, mucha gente se queja cuando el transporte público no responde a las necesidades del usuario. La famosa frase, abro comillas, yo no voy por allá. Sí. ¿Sí? Cuando de pronto no entregan bien las vueltas. Sí. Porque en el caso que usted planteaba, le entregan a uno de más las vueltas, pero cuando la persona que está prestando un servicio público, y no voy a decir cuál, se autodenomina una propina voluntaria, Ajá. eso mueve a la gente y dice, También. eso no es justo. Sí. Cuando, por ejemplo, pagamos impuestos y no hacen lo debido con el dinero, no pavimentan las vías, no construyen hospitales, no hacen colegios, ¿No hacen etcétera, eso? etcétera. O sea, todo eso hace también que hayan actos de injusticia. ¿Podemos decir que Colombia es justa o no es justa? Ay, qué usted se pregunta vino, tan complicada, padre. Yo vengo hoy en el programa. Charlos. Usted hoy se vino en este programa Pues muy... tristemente tenemos que decir que muchas veces no es justa, ¿no? Desafortunadamente se vulneran mucho los derechos humanos, siempre favoreciendo a unos cuantos y a veces desprotegiendo a muchos, entonces eso no es justo y por eso hay tantas peloteras y por eso hay tantas manifestaciones de mucha índole, porque se experimenta que en nuestro país no hay justicia. Lo mismo cuando la justicia penal, cuando tienen que llevar a alguien a la cárcel, ¿no? Alguien decía, cuando un pobre se lleva algo, así sea un dulce, lo llevan a la cárcel, pero cuando un rico se lleva millonadas, tiene casa por cárcel. Exactamente. Sí, esa realidad es muy difícil, es muy compleja, en el sentido de que gran parte de los problemas sociales, de las divisiones que hemos aquí planteado a lo largo de todos estos programas, tienen una raíz en el tema de la justicia. Esa frase popular que dicen, la justicia es para los de Ruana, porque si yo tengo apellido, para mí es casa por cárcel. Como yo no soy un peligro para la sociedad, entonces me dan casa por cárcel. Pero creo que en Colombia todavía nos falta y estamos en deuda, sobre todo en esa materia de la justicia, porque eso lleva de la mano al tema de la desconfianza, por ejemplo. Eso
la justicia en Colombia, como se concibe, va de la mano con el tema de la desesperanza. Y es un mal que ataca a muchos sectores de la sociedad y que nos hace mucho mal como sociedad y nos divide. Todo el sistema lo afecta. Y los hechos de injusticia no solamente lo cometen el del alto nivel ejecutivo, el político, el congresista, sino también el de barrio. Cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos mal los recursos que han puesto en nuestro cuidado. Por ejemplo, cuando yo voy y mando a hacer un mueble, cuando mando a hacer unos zapatos, cuando mando a arreglar algo en una tienda y no me cumplen la hora, no me cumplen la fecha, cuando me hacen mal el trabajo, cuando usan recursos mediocres y me prometen que es la mejor madera, pero están utilizando una madera que no es verdaderamente buena. Eso es injusticia. No solamente el que me roba desde el Congreso o desde el que me roba en la entidad pública, sino también yo cometo actos de injusticia cuando engaño, cuando maltrato a las personas en concreto. Entonces, por eso hoy queremos invitarlos para que reflexionemos cada uno de nosotros cuándo hemos cometido actos de justicia y cuándo hemos cometido actos de injusticia y cómo podemos ser constructores de justicia a través de nuestras decisiones. Para ello nos vamos a ir a escuchar un bello apartado muy breve del Evangelio de Mateo, donde nos invita el Señor a proceder con justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues se dieron cuenta que era un versículo simplemente del Evangelio de Mateo, donde nos habla de estas bienaventuranzas y nos hablaba propiamente de estos bienaventurados. ¿De cuáles bienaventurados nos hablaba el Evangelio? Recuérdenos aquí, Ismael. De los que tienen sed y hambre de justicia. De esos bienaventurados nos hablaba el Evangelio. ¿Y qué va a pasar con ellos? Serán saciados. ¿De qué? Contémosle a nuestros televidentes, ¿de qué vamos a ser saciados los que luchamos por esta justicia? Bien, el tema de esta bienaventuranza, en el contexto general de lo que es la justicia, es muy diferente la justicia ordinaria, sí, la justicia que nos propone la sociedad, la normatividad, buscando el bien común, y la justicia que nos propone el Evangelio. La justicia que nos propone el Evangelio va en la clave de la misericordia, va mucho más allá. Recordemos en este camino de preparación, y por cultura general se la recomiendo, que se lean la bula Misericordias Vultus, donde el Papa Francisco hace una reflexión y una invitación a mirar la justicia y la misericordia en una sola perspectiva, que juntas van de la mano. Entonces no es solamente darle a cada quien lo que le corresponde, sino es dar un valor agregado. Y ese valor agregado en la justicia vista desde el Evangelio es misericordia, es reino de Dios, es instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y para instaurar el reino de Dios y hacer justicia aquí en la tierra, eso tiene unas características muy particulares. Y ya lo hemos mencionado un poco en este preámbulo de lo que hemos venido compartiendo. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y es con la cual inicia el versículo. Bienaventurados, felices, es decir, benditos aquellos que promueven y necesitan, luchan y defienden este valor, porque las bienaventuranzas nos van a mostrar otra serie de valores y de principios. Entonces, realmente va a gozar de bendición, de felicidad, de plenitud, quien sea promotor de la justicia. Como lo ha dicho ahora Ismael, no solamente desde el dar exacto lo que el otro merece, sino desde dar un poco más allá de lo que el otro se merece, como el Señor mismo lo ha hecho con nosotros. Ha sido misericordioso a pesar de nuestra tacañería, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de no merecérnoslo quizás, el Señor nos ha dado por encima de lo que nos merecíamos, nos ha dado más desde lo profundo de su corazón. Entonces, por eso me parece interesante que podamos meditar si realmente nosotros nos podemos llamar hoy felices o no como defensores de la justicia en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Y la justicia, lo hemos dicho, no solamente la ejerce el juez, el político, sino la ejerzo yo, cuando también
correspondo al valor, cuando correspondo al respeto del otro en mis ambientes concretos. Me gusta tanto, padre, como está tratado acá el tema de la justicia en esta guía, en esta cartilla. Me encanta porque dice, va un poquito más allá, nos invita a dar como un paso. Dice, la justicia es sinónimo en las Escrituras a la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Si no es hacer el bien a los demás, si no es hacer las obras de caridad, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, pero me gusta otra palabra que dice es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que a veces no es nuestra propia voluntad, ¿no? A veces Dios nos plantea un camino que uno no quiere aceptar, pero que es el camino que le va a traer una perfecta felicidad. Y lo otro, lo de la santidad me parece genial, madre, porque a veces imaginamos que ser santos es elevar, es levitar, es como volar, es como pasárnosla simplemente rezando. No, la santidad se construye en el día a día, viviendo la voluntad de Dios, correspondiendo al Evangelio y siendo coherentes con toda nuestra existencia. Sí. En esa pretensión de construir el reino de Dios, de hacer justicia aquí en la tierra, creo yo que un cristiano, un católico, un bautizado, alguien que hace parte de la iglesia, no puede comulgar con aquellas realidades que degradan la dignidad del ser humano. Así es. No puede comulgar, repito, con que existan todavía comunidades sin servicios de agua potable, sin servicios de luz, marginados, sin recursos para salir adelante, sin buena alimentación, sin educación, sin salud. Creo que un cristiano, hacer justicia en esta clave del cristianismo, viéndolo en la perspectiva también del reino de Dios, está en eso, no comulgar con aquellos discursos políticos, porque esto también es político, sí, que degradan la dignidad de los más necesitados, de los pobres, porque los pobres es un lugar teológico bellísimo, sí, que el Señor Jesucristo pone en los evangelios y que el Papa Francisco rescata. Los que viven en las periferias, silenciados al margen de la historia, esos que están, no sé, Ciudad Bolívar, que están en toda Colombia, en el Chocó, en el Pacífico, en la Guajira, tantas realidades de pobreza, esas realidades son las que hay que exhortar, sí, en clave de justicia, con la misericordia. Estamos tratando, sembremos justicia en nuestras decisiones. Cuando yo tomo una decisión, estoy sembrando o no justicia. Lo que tú decías, cuando yo promuevo, apoyo, respaldo a un político que fomenta la pobreza, que destruye nuestro erario público, que malgasta el recurso de todos, estoy cometiendo un acto de injusticia porque estoy sembrando injusticia con mi decisión al apoyar a este político porque me dio un tamal, porque me dio un bulto de cemento y después ese nos va a robar a todos los colombianos. Ahí estoy sembrando no justicia, sino injusticias con mis decisiones. Vamos a irnos a escuchar un canto para que podamos luego continuar en la reflexión de este tema que hoy nos congrega. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado a mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte
conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Bien, seguimos en nuestro programa Sembremos Justicia en Nuestras Decisiones. Y veníamos ahorita, hemos quedado en punta aquí con Ismael y con la hermana, de todo aquello que puede generar injusticia cuando aprobamos políticos corruptos, cuando vamos a votar por esos mismos que nos han robado, cuando vamos a apoyarlos a pesar de que nos den un tamal y después nos van a llevar toda la comida que vamos a necesitar. Eso también genera injusticia, eso es injusticia, y no solamente cuando nos quedamos con las vueltas, cuando no damos al otro lo que merece, cuando nos quedamos simplemente del golpe por golpe, etcétera. Bueno, ¿qué más nos podemos valer de las Sagradas Escrituras y del Magisterio para enseñarle, para decirle a nuestros televidentes cómo sembrar esta justicia en nuestras decisiones? Claro, esta virtud moral que es la justicia, desde esta clave cristiana, desde esta clave como iglesia, debe exhortarnos frente al tema de muchas decisiones. Ojo, una virtud moral, cuando hablamos de virtud moral, cuando hablamos de lo moral, estamos metiéndonos en un campo netamente personal, de normas, de costumbres, de forma de proceder. Entonces, en ese orden de ideas, cuando digo que es cómo siembro yo justicia en mis decisiones, yo no puedo, como católico, como iglesia, apoyar a un político, a una ideología que va en contra de la vida, que va en contra de la familia, que quiere destruir el plan salvífico que Dios nos propone, que destruye la iglesia, que destruye la comunión y que genera la discordia con todos estos ataques que también ha sufrido el Santo Padre, con todos estos discursos que nos quieren hacer ver o comulgar algunos medios de comunicaciones donde polarizan, donde quieren tomar esta visita apostólica no como un acontecimiento pastoral, providencial, sí, sino como un acontecimiento político. Nada de eso. Sembrar justicia en nuestras decisiones es decirle no seguir ese juego. Eso no ayuda a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la justicia tiene que ser la vivencia de la voluntad de Dios, que no es otra cosa que vivir los mismos sentimientos de Cristo. Es acogerlo a Él y dar amor como Él lo dio, ser misericordiosos como Él lo fue, ser caritativos como Él lo fue y ayudar a aquel que necesita de mí. Así el otro no me lo pueda devolver. La palabra dice, saquen de las prisiones, liberen a los que están oprimidos, liberen a los que están esclavizados, ayudar a los que me necesitan. No puedo estar dando para esperar que me lo devuelvan, para esperar que me den un aplauso, para esperar que me reconozcan, para esperar que me den un título. No, el cristiano actúa con justicia, viviendo la voluntad de Dios de una manera generosa y desinteresada, no esperando nada a cambio y haciéndolo de una manera sigilosa y silenciosa. No en vano a San José le llaman el hombre justo, porque supo acoger la voluntad de Dios silenciosamente y cumplió hasta sus últimas consecuencias el ser el padre putativo de Jesús. Qué bueno que usted hace relación a San José, porque estaba pensando en las familias, o sea, cómo se practica la justicia en una casa de familia común y corriente de nuestro país, por ejemplo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Estaba pensando cómo es importante que en las familias haya unos San Josés, que están siempre en el silencio respetando, porque San José supo respetar la voluntad de Dios, ¿sí? Nos trae y nos manda a su hijo a través de una mujer sencilla, humilde. San José le tocó tragarse, digamos, desde un primer momento, sin entender nada, tener que guardar silencio. Lo entendió gracias al ángel, gracias a las inspiraciones divinas, pero no le fue fácil. En las familias, ¿cuántas veces es necesario hacer silencio?
¿Cuántas veces las familias es necesario que los papás sean justos y equitativos con sus hijos? Saber perdonar. Me gustó mucho cuando al principio Ismael y el padre mencionaban de que la justicia es sinónimo a la misericordia, ¿no? Como familia deberíamos tener esa misericordia unos con otros. A veces las mamás se van por un lado con unos hijos, prefieren más a unos que a otros y eso genera... Como lo cuenta Ismael en muchas ocasiones. Que fue Creo que ha sido el caso del padre y el mío, ¿no? Sí, porque sucede tanto en las familias esto, y entonces la mamá responde, yo a todos los quiero por igual. Y yo le digo a mi mamá, que es mamá de 8 hijos, le digo, mami, tienes que ser justa con eso. No es cierto que nos quieres a todos por igual. Yo siento profundamente el amor de mi mamá, pero que ella prefiere a su 8ª hija, que después de 12 años nació, obviamente, y eso no tiene que poner mal. Pero ¿cómo vivir esa misericordia entre la familia? Cuando el uno se siente marginado, el otro se siente más protegido, el otro, o sea, ¿cómo vivir el perdón, la conversión? Esa conversión que tiene que partir desde lo individual, lo familiar, lo colectivo, lo social. Hermana, y usted dice una cosa me parece fabulosa, y es que en un país donde a veces nos han enseñado a que tengo que salir adelante pisoteando al otro y sin importar lo que eso lleve y traiga consigo, este tema tiene que llevarnos a pensar eso. Uno no puede salir adelante, uno no puede triunfar, uno no puede sentirse feliz en la vida habiendo dañado a los otros. La justicia es respetar los derechos de los demás, así yo tenga que negarme algunos derechos. Y hay algo muy importante, padre y hermana Lucely, con respecto al tema de la familia, que usted preguntaba cómo se vive este tema de la justicia a nivel familiar. Pues la familia, los padres son los primeros formadores de los hijos en la fe y en otro tipo de valores. Entonces, en esa lógica, para poder sembrar justicia en nuestras decisiones, también hay que ir cultivando y educando a las familias, a los hijos, a los padres y así sucesivamente a la sociedad frente al tema de la justicia. Porque ya usted lo decía, bueno, algunos padres dan más cariño a otros, consienten más a otros y así, pero en la casa, en el hogar, es donde también se van sembrando esas semillas de papito, si a usted le pegan, pegue, no se vaya a dejar. Usted me viene aquí con el ojo morado y le pongo el otro morado. No, entonces es allí en la familia, Sí. desde esta perspectiva también una familia cristiana, con estos valores del Evangelio, que sea verdadera iglesia doméstica, donde podemos comenzar a sembrar buenas decisiones en clave de justicia. Y no podemos seguir siendo y promoviendo el golpe por golpe. Usted me da, yo le doy. Golpe con golpe, yo pago. Exactamente. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en este periodo en que se encuentra nuestro país, el fomentar una justicia restaurativa, donde vamos a restaurar, vamos a reponer. No es que se hace simplemente un cierre de una puerta y como si no hubiera pasado nada. No, vamos a actuar con justicia, pero desde la reconciliación, desde la capacidad de reponer, de reparar, pero permitiendo que el que llega, llegue, que el que viene, entre y que podamos volver a esa comunión de hermanos como debe ser nuestra nación. Por eso, qué importante que cada uno de nosotros pensemos cómo vamos a sembrar justicia en nuestras decisiones, para que no le faltemos a nadie, para que no irrespetemos a nadie, para que no vayamos en contra del proyecto de Dios, para que no destruyamos la comunión que debe existir entre los colombianos, para que realmente seamos a imagen del Señor, bienaventurados, porque tenemos hambre y sed de justicia. Bien, para nuestra vida, ¿qué queda para nuestra vida? ¿Cómo concretizar, Ismael y hermana, esta justicia en nuestras decisiones? ¿Qué le decimos a nuestros televidentes? Hay situaciones tan elementales para poder practicar justicia en nuestras decisiones, como por ejemplo ceder la silla en el transporte público a las personas que lo necesitan. Hay mujeres, las mujeres embarazadas producen sueño, los adultos mayores producen sueño, porque cuando se suben a un transporte público todo el mundo se duerme para no ceder la silla. Sí, eso no puede Entonces seguir pasando. ahí hay un elemento fácil para poder
aplicar justicia en nuestras decisiones. ¿Qué otra recomendación, hermana, usted daría para tomar es decisiones una en cosa esta tan justicia? simple como es respetar las normas de tránsito? ¿Cuántas veces la violencia, cuántas veces los accidentes han sido por no respetar estas normas, ¿no? Y nos creemos muy vivos porque estamos pasando al semáforo en amarillo, porque ya casi toca y no importan, todavía no está en rojo, y resulta que así se han ocasionado muchos Yo también les accidentes. diría, evitar cualquier tipo de trampa o de engaño. Así eso nos traiga a recortarnos algo, pero es mejor actuar con honestidad. Evitar los chismes, cumplir con los horarios laborales, con los deberes como empleados. Creería yo que son claves y tips muy prácticos para que en la cotidianidad podamos aplicar justicia en nuestras decisiones. Pagar los impuestos, cosa que Exactamente. cuesta mucho, pero no, hay que pagarlos porque el Estado también necesita poder vivir. También es muy importante compartir los bienes propios, o sea, lo que tú tienes lo puedes compartir con el otro y eso nos hará más justos. Y finalmente vamos a recordar también que sembramos justicia en nuestras decisiones cuando devolvemos lo que nos han prestado. A veces nos pedimos prestado y se nos olvida devolver la platica, devolver el libro, devolver el CD, porque nos amañamos con ello. No, hay que devolver lo que hemos prestado. Y hay cuando le recuerdan que devuelvan Eso es un problema. lo que han prestado. Sí, sembremos justicia en nuestras decisiones. Ya volvemos, escuchemos esta canción y sigamos pidiendo el don de la justicia al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, caminas junto a mí, me enseñas la vida y el amor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. Ya regresamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso.